Primero subo el coche a la rampa. Estas rampas ya las habéis visto en mi canal, la verdad que van muy bien. Luego le pongo el freno de mano y una marcha para que el coche no se mueva. Aparte le pongo la cuña esta de BMW, esta es la original, y le pongo una en cada lado, en la rueda trasera. Y así ya el coche no se mueve. Tengo que quitar la tapa esta de aquí. Esta tapa tiene varios tornillos en el borde, así que empezaré por esto. Este tornillo no es un tornillo original, este es un tornillo rosca chapa y se lo puse yo porque habían varios tornillos originales que estaban muy oxidados. Aquí le quito otro tornillo y luego tengo dos tornillos que unen la tapa de la caja de cambio con la tapa del motor. Este tornillo también se lo puse yo, es un tornillo rosca chapa. Y la tapa esta va cogido con un clip. Y aquí vi una marca y digo, ¿esta marca qué es? Y resulta que era la marca de la sombra. Y yo pensaba que la tapa ya estaba quitada, pero no me acordaba de que hay un tornillo debajo de la tapa del motor, ese de ahí. Y aquí está la tapa, por una cara y por la otra cara. Esta tapa está muy sucia y fijaros, aquí está la caja de cambios y este es el tornillo de entrada y este el de salida. Y ahora os cuento lo que me pasó. Resulta que yo cuando me compré el BMW tenía un familiar que tenía el BMW Compact. Entonces fui al concesionario oficial BMW y le dije, quiero un aceite para la caja de cambios del BMW Compact y del BMW Serie 1. Le di el número de bastidor y todo y me dijo, toma, este para el BMW Compact y este para el BMW Serie 1. Fijaros que son diferentes, uno pone LT2 y otro pone LT3. Y resulta que se equivocó. El del taller de BMW se confundió porque mi caja lleva LT2. Esto lo sé porque la caja de cambio tiene una pegatina que te dice qué aceite lleva. Ahora os enseñaré dónde está la pegatina. En la caja de cambio, arriba, en la zona donde está el tornillo de llenado, que es este de aquí, hay una pegatina amarilla. Ahí está. Ahí pone LT2 y fijaros que pone que no hay cambios de aceite. Pero un aceite no dura toda la vida, pierde propiedades. Y si BMW vende el aceite para la caja de cambios y la caja de cambio tiene tornillo de vaciado, yo prefiero cambiarlo. ¿Qué opináis vosotros? Dejadlo en los comentarios si vosotros pensáis que no hace falta cambiar el aceite o que si es mejor cambiar el aceite. Aquí estoy aflojando el tornillo con una carraca bastante larga porque el tornillo estaba muy duro. Pongo la bandeja para recoger el aceite, luego el aceite este lo llevo a un punto de reciclaje. Y aquí, como el tornillo estaba más flojo, ya le doy con una carraca más pequeña. Este es el tornillo, lo limpio bien del aceite viejo y cuando ha vaciado ya todo el aceite le pongo el tornillo. Este tornillo lo pongo con mucho cuidado de no romper la rosca. Primero lo pongo con la mano que entre bien y luego con la carraca pequeña, para no hacer mucha fuerza. El tornillo este lo aprieto que queda un poco duro pero no mucho. Y luego con una jeringuilla grande, esta jeringuilla es para aceite de coche, meto el aceite en la caja de cambio. Este bote ya lo tenía abierto de la otra vez, pero bueno, tengo bastante aceite aquí. Y aquí tengo que meter el aceite por el tornillo de llenado. Lo llené de aceite hasta que sale aceite por el tornillo de llenado. Este tornillo lo puse igual que el otro, con cuidado de no romper la rosca, primero con la mano y luego lo apreté con la carraca pequeña. Y luego lo que hice fue limpiar todo esto y así puedo ver si pierde aceite. Y ya tengo el aceite cambiado.
Déjame en los comentarios qué opinas tú de eso de que se cambie el aceite o no se cambie, y qué caja de cambio tienes, si tienes una caja de cambios manual o automática de 5 velocidades, de 6, de 7, déjamelo todo ahí en los comentarios. Así que espero que te haya gustado mucho el vídeo, compártelo con tus amigos, suscríbete, dale un me gusta y hasta el próximo vídeo.